Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Mayra Calderón y hoy vamos a hablar sobre la noticia que hemos publicado en Actualidad. Presupuesto del Congreso para viajes aumentó este año en 3 millones de soles. Más control. Partida del 2023 para viajes al exterior y provincias de legisladores es de 16.7 millones de soles. Expertos piden que la Contraloría y la Fiscalía denuncien a quienes hagan mal uso de estos recursos y que se investigue la denuncia de Perú 21 sobre los informes de viaje copy-paste. ¿A qué se refiere? Bueno, ustedes recordarán que un caso emblemático fue lo que pasó con Daniel Salaverry, el congresista, allá por el 2019, si no me equivoco, donde él no dio cuenta de un viaje de representación. Incluso se le había acusado tras un informe periodístico de que había repetido los argumentos de ese viaje de representación en uno que hizo, colocando incluso las mismas fotografías. Pues este caso fue suspendido incluso por 120 días del Congreso. Y sobre esta situación, sobre el uso de los recursos del Congreso de la República para 130 parlamentarios, vamos a conversar con Eliche. Él ha sido ex oficial mayor del Congreso, sabe muy bien cómo se manejan estos temas y él nos va a orientar un poco y esclarecer el panorama, ¿no?, sobre esos recursos. ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Cómo está, Mayra? Muchas gracias por la invitación. Bien, ¿qué le parece que se haya aumentado el presupuesto en poco más de 3 millones de soles y que no se esté o no se tenga la sensación de que este Congreso está haciendo un buen uso de esos beneficios? Bueno, en principio hay una constatación que creo que, o sea, una evidencia sobre, digamos, el impacto de la semana de representación. Esa se creó hace algunos años y si realmente fuera útil, pues la aprobación del Congreso hubiese ido más bien incrementándose y no reduciéndose como ha ocurrido hasta llegar a los niveles actuales. Es decir, esta semana de representación en realidad no es un mecanismo que haya ayudado, como es evidente, a fortalecer la calidad de la representación parlamentaria. Quienes nos están escuchando deben recordar siempre que todo parlamento en el mundo cumple cuando menos tres funciones: representar, legislar y controlar. La representación, sin duda, es la función esencial del Parlamento. Es decir, no tiene sentido la existencia de una asamblea como el Parlamento sin que la representación constituya su función más importante y que realmente muestre que tiene un impacto en la ciudadanía que debería sentirse, en efecto, representada por quienes integran el Parlamento. Es más, paradójicamente, el Parlamento, y en el caso nuestro, el Congreso de la República, se define como la Asamblea Representativa del Pueblo y tiene una aprobación inferior al 10%, más o menos. Y reitero, la semana de representación, que ya tiene muchos años de existencia, pues no ha mostrado ser un mecanismo eficiente para mejorar la representación parlamentaria. Por otro lado, también quienes nos están escuchando deben recordar que los parlamentarios reciben una remuneración y además, ¿no?, una bonificación por función congresal, a la que se añadió otra bonificación por la semana de representación, que en gastos para el Congreso asciende a 4.000 soles por parlamentario y ellos reciben 2.800 soles. Es decir, no nos dimos cuenta, si no fuera porque se reveló a través de lo que hicieron los medios de comunicación, que se trata de un pequeño incremento en la remuneración. Y muy bien dicen ustedes, es decir, si se trata de recursos que se van a aplicar, ¿no?, para el ejercicio o para mejorar el ejercicio de la representación política, pues es lógico que todos podamos imaginar, suponer o esperar que ese dinero o se destine parte de esos recursos o casi todos esos recursos, por ejemplo, a lo que es financiar pasajes, estadías, hasta quién sabe, materiales, ¿no?, para que los parlamentarios y las parlamentarias ejerzan de mejor manera su función de representación. Lo más importante
En realidad, lo que se haya incrementado el presupuesto por efecto del financiamiento de la semana de representación es muy importante. Cualquier gasto público es importante, pero no es lo más importante. Lo más importante es cuál es el origen de todo esto. Tenemos un grave problema de representación política que venimos arrastrando ya no por varios años, sino por varias décadas. El Parlamento no está representando a la población como debería, ¿no? Y por lo tanto, todo lo que se ha hecho para mejorar la calidad de la representación política prácticamente ha fracasado. Entonces hay que mirar el problema real. El problema real empieza pues en las organizaciones políticas, que no son organizaciones políticas estables, que se mantengan durante el tiempo no electoral, digamos, trabajando para servir como entidades que intermedien entre la ciudadanía y sus expectativas y el Estado. No, sino que aparecen más bien como empresas electorales o empresas de aventura electoral a puertas de las elecciones y durante los procesos electorales, y después prácticamente desaparecen con algunas excepciones. Entonces, todo lo que se ha hecho para mejorar el sistema de partidos también ha fracasado. Entonces, deberíamos repensar no solo las reglas, sino también tener una profunda reflexión como país sobre la necesidad de crear y fortalecer entidades, ¿no?, que institucionalicen bien, que envíen un mensaje claro, coherente a la ciudadanía y que expresadas en grupos parlamentarios una vez que se ha realizado la elección y se ha constituido un nuevo parlamento, pues también mantengan esa performance, es decir, que se trate de grupos parlamentarios que actúen con solidez, cuyos miembros actúen de manera cohesionada, llevando un mensaje coherente y sostenido a la ciudadanía. Porque de lo contrario, pues tenemos lo que estamos viendo, ¿no? Un Congreso fraccionado en más de 13 grupos, o en 13 grupos, ya la verdad que ya perdí la cuenta, ¿no? Bueno, y como siempre digo, ¿no? Es decir, si tú quieres debilitar un parlamento, pues lo fraccionas y ya está debilitado. Entonces, los Señor grupos Eliche, parlamentarios son la esencia del quehacer político del Parlamento, que además es su esencia misma, es decir, hacer política. Pero es claro. una política arreglada, una política que tiene que tener un sentido. No puede ser, digamos, un desorden donde cada quien de manera individual decida lo que debe y lo que puede hacer y lo haga sin, digamos, tratar de interpretar, y ojalá fuera de manera orgánica, de manera organizada y, repito, coherente, Ajá. las expectativas, las demandas de la ciudadanía. Es decir, hemos fracasado, porque si no el Congreso no tendría el nivel de aprobación que tiene ahora. Señor Eliche, pero no solamente esto, porque bueno fuera que los congresistas tengan un buen desempeño, se hagan sentir en sus regiones, pero no se hacen sentir. Por ejemplo, en Piura, el gobernador de Piura, otro representante de un colectivo Piuranos por Piura, la vez pasada decían, los congresistas de Piura no se sienten tras el calentamiento de las aguas que ha ocasionado las lluvias intensas en Tumbes, Piura, en esa región del norte, no se siente, decían. Entonces, ¿dónde está la representación de los congresistas en ese sentido? Y el presupuesto del Congreso para viajes se ha aumentado y lo vemos aquí, son 130 legisladores, 3 millones en comparación con el mismo monto destinado al 2022. Según el portal de consulta amigable del Ministerio de Economía, el PIB del Congreso de este año consignado para los viajes y los viáticos de los legisladores y los funcionarios es de 16.7 millones y hasta la fecha se ha gastado el 11.6%, es decir, 1.5 millones, mientras el año anterior el Congreso destinó para esta partida 13.6 millones, aunque solo se ejecutó el 69%, o sea, 9.42 millones. ¿Qué es lo que se debería hacer? Porque se le dan más recursos y parece que los congresistas no hacen un buen uso de esto. Se tiene que hacer una reestructuración. ¿Por dónde pasa esta reestructuración y quiénes tienen que supervisarla? Bueno, yo sería muy radical, ¿no? Eh, Mientras no se lleven a cabo algunas reformas que fuercen la mejora de la calidad de representación, yo no gastaría un centavo en el ítem representación política. Todo gasto público debe estar bien justificado. No puede ser, digamos, producto de una idea, de un impulso, no.
Puede ser de un impulso, pero igual, o sea, hay que ir, digamos, a una reflexión profunda sobre si vale la pena hacer el gasto, sobre qué impacto tendría, ¿no? Hacer un buen diseño de lo que hay que hacer, después ejecutarlo adecuadamente y, por supuesto, supervisarlo y tomar lecciones aprendidas para, digamos, ir mejorando. Pero eso, yo creo que no se ha hecho. Pero está claro, además, yo lo reitero y lo repetiré mil veces, es decir, hemos fracasado en lo que es, digamos, el intento, si se quiso realmente intentar eso, el intento de mejora de la representación política y de la relación entre nuestro Parlamento, que se llama Congreso de la República, con la ciudadanía que debe representar y a la que tiene la obligación de rendir cuentas de manera permanente. Por eso yo no gastaría un centavo, es decir, eliminaría cualquier tipo de gasto público que tenga que ver con fortalecimiento de la representación mientras no se haga algunas reformas, como por ejemplo ir al distrito uninominal, fortalecer los grupos parlamentarios, fortalecer el sistema de partidos, no dar incentivos, sino más bien al revés, para que los partidos se hagan responsables de quienes llegan al Congreso, ¿no? Y rindan cuenta a la ciudadanía y eventualmente en algunos casos le pidan perdón a sus electores por haber llevado a personas que no son las adecuadas a sentarse en una curul. No, es decir, yo creo que eso es lo que hay que hacer. O sea, el gasto no está justificado porque desde que existe la semana de representación, este instituto introducido hace algunos años no ha demostrado, sino por el contrario, que es útil para mejorar la calidad de la representación política. Eso es evidente, lo estamos viendo. Claro, no se puede gobernar con encuestas, la encuestocracia, digamos, y yo no digo que sea lo que debemos de tener a mano para gobernar solamente, ¿no? Pero es evidente, ¿no? Hay un rechazo realmente importante hacia el Congreso de la República y eso nos afecta a todas y a todos porque no se ha creado en el mundo una institución que reemplace al Parlamento como órgano principal dentro del conjunto de órganos principales en el modelo de Estado constitucional y democrático de derecho. Y no solamente ese es el único tema. Nosotros también ya habíamos alertado el fin de semana informes copy-paste. Sobre la denuncia publicada, dimos cuenta que al menos 6 parlamentarios, incluido el actual presidente del Congreso, José Williams, reprodujeron textos de diversas fuentes sin colocar las citas correspondientes, ¿no? Esos casos deberían ser vistos para algunos en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y ahí está el ejemplo de lo que hizo Daniel Salaverry cuando fue suspendido por 120 días. Bueno, yo no sé si se fuera materia de la Comisión de Acusaciones Constitucionales porque tendría que haberse cometido un delito de difusión o una infracción de la Constitución, pero sí mínimo podría verlo la Comisión de Ética Parlamentaria, ¿no? Y además, nada cuesta, y además son de conocimiento público las reglas actuales, contemporáneas, por todo lo que ha sucedido no solo en el Congreso, sobre el uso, digamos, de creación científica o artística de terceros que uno cita sin, perdón, que uno utiliza sin la debida cita. ¿No? Eso desde el punto de vista ético no está bien y en algunos casos, por supuesto, podría configurar o acercarse a configurar un delito. Habría que verlo, ¿no? Pero lo más importante es que tenemos que hacer bien las cosas, de lo contrario no se justifica el gasto público. O sea, eso es clarísimo, ¿no? Yo no le daría más vueltas al asunto, es decir, una buena decisión sería pues suspender la semana de representación. La representación política es una función transversal, los congresistas cumplen esta función todo el tiempo, cuando promueven leyes, cuando debaten, cuando ejercen actos de control, cuando toman decisiones sobre nombramiento y remoción de altos funcionarios del Estado, cuando toman decisiones en los procesos de jurisdicción política, como es el antejuicio político, bueno, ya no hay inmunidad parlamentaria, etcétera, ¿no? Es transversal. Antiguamente los parlamentarios, era costumbre, los fines de semana viajaban a sus circunscripciones, ¿no? Sin mencionar que la representación es nacional, pero igual cada quien sabe qué circunscripción lo eligió. Regresaban a sus circunscripciones para reencontrarse con sus electores, a veces los fines de semana o los días incluso en que el Parlamento por alguna razón no estaba funcionando en sus órganos centrales, ¿no? En el Pleno, Comisión Permanente, comisiones ordinarias, etcétera, etcétera. Y en efecto el Congreso les asignaba
pasajes que eran relativamente, era una asignación relativamente modesta y justa, ¿no? Pero esto se ha ido incrementando hasta tener este pago, esa bonificación por la semana de representación, que en realidad suma un poco más a los ingresos de los congresistas, adicionalmente los pasajes, como se ha revelado en los últimos días, ¿no? Pero lo más importante es que todo ese esfuerzo económico hecho desde el Estado, ¿no? Que por ahí escuché a un congresista que dijo que era mínimo en comparación con lo que se gaste, no, eso no interesa, ¿no? Relativamente no es mínimo, y vemos el presupuesto del Congreso. Además, todo gasto público, repito, es importante, ¿no? Esto no ha surtido el efecto que esperábamos o que esperaban quienes introdujeron esto de la semana de representación. Porque si así fuera, pues evidentemente tendríamos un parlamento mucho más representativo, no con 10 o menos 10% de aprobación, sino con mínimo pues con 30, 40% de aprobación y ojalá más, ¿no? Muy bien. Y de eso se trata. Tenemos un parlamento pues que es movedizo, innecesariamente complejo, 100% activo, pero es que no es así, o sea, el enfoque creo que está equivocado. Leyes tenemos de sobra, ya no necesitamos más, sino ajustar unas cuantas. Las leyes declarativas deberían desaparecer para siempre. Ni una sola ley declarativa, salvo que hay una emergencia, y se aprueba una ley declarativa para habilitar exoneraciones de algunos procesos por la necesidad de hacer adquisiciones de emergencia, pero todo bien justificado. Pero todas las demás no deben existir, simplemente se debe erradicar, ¿no? La posibilidad de presentar proyectos de ley declarativos y por el estilo, ¿no? El ejercicio del control parlamentario debe hacerse formalmente, seriamente, en cada uno de los procesos, ¿no? Los ministros pueden ir a las comisiones, pero no pueden estar todos los días, ¿no? Al final es una fiesta que no lleva no tiene ningún sentido, hay que hacer una buena interpretación, hay que invitar también, digamos, adecuadamente a los ministros a informar cada vez que haya necesidad de ello, porque las circunstancias, digamos, nacionales así lo exigen, y los ministros no deben poner ningún pero e inmediatamente presentarse o comparecer ante el Congreso de la República, que es el órgano de control político nacional por excelencia. Es decir, Por no supuesto que sí. entendemos bien la institucionalidad parlamentaria. Y quiero decir algo, el Parlamento aún conserva, porque muchos ya se han retirado, funcionarios muy capacitados para orientar a quienes llegan al Congreso de la República en lo que es un Parlamento. Pero a veces pues queremos hacer lo que nos da la gana, rehacer todo sin rehacerlo finalmente, y tenemos este resultado. Por ahí escuché a una ex congresista decir en una entrevista hace poco, ¿no?, que cada presidente del Congreso lleva su oficial mayor. No, señora, no. La Secretaría General de un Parlamento, porque así se llaman estos funcionarios en la mayoría de parlamentos del mundo hoy, en Perú es uno de los pocos o el único, casi único que conserva el nombre de oficial mayor. La importancia institucional de estos funcionarios es enorme y no debería cambiarse al oficial mayor a cada momento como si fuera un funcionario cualquiera. El Exacto. oficial mayor y quienes lo acompañan en el servicio parlamentario son los guardas de la institución parlamentaria, no los dueños, no son los que le dicen a los congresistas qué tienen que hacer. Entonces, Ojalá, les enseñan, digamos, ¿no? Digamos, las funciones y ajá, también les muestran los límites que establecen la Constitución y la ley para eso existe. Pero por no supuesto que estamos sí, haciendo bien las cosas. por supuesto que sí. Y ojalá que veamos cuál es la respuesta del presidente del Congreso y de los congresistas sobre este presupuesto que se está asignando, que se está aumentando y el resultado que se ve al interior del país no llega a la gente, no es lo que la gente quiere, no es lo que la gente espera. Yo le doy las gracias, señora Eliche, por estar con nosotros Ojalá, aquí en si Perú me 21 permite TV. solamente para terminar, ojalá quienes integran el Congreso entiendan que no es contra ellos, contra cada una y cada uno de ellos. Esto es porque la institución no está respondiendo a las expectativas del pueblo, ¿no?, ni tampoco a su función dentro del modelo de Estado constitucional y democrático de derecho. Y tiene que haber una reforma profunda, no una reforma extensa, una reforma puntual que contribuya rápidamente de emergencia a mejorar la calidad de la representación política. Con eso avanzaríamos. Muy bien, muchísimas gracias, señor Eliche, por estar con nosotros aquí en Gracias Perú también. 21 TV en esta conversación sobre el presupuesto del Congreso para viajes que aumentó este año en más
de 3 millones de soles. Así están las cosas. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es el impacto positivo del aumento de este presupuesto? ¿Cuál es el impacto de la semana de representación? Habrá que preguntarle a los congresistas también de los proyectos de ley que ellos han presentado o que han elaborado, cuál ha sido promulgado, cuál es el exitoso, ¿no? Porque así, de esa manera también se va midiendo el rendimiento de cada uno de los. Nosotros vamos a regresar más adelante con más información.